cada semana nos sorprende y sobre todo por cómo plantea los temas. Hoy vamos a hablar de algo que a mucha gente le ocurre. ¿Quién no ha tenido alguna vez un TOC? Eso de querer que, bueno, las gafas tienen que estar así, la luz la tengo que encender y apagar 2 veces. Pues hoy vamos a hablar de los TOC. Vamos a hablar de ellos, saber qué es y cómo superarlos, porque a veces Antonio Guerrero, nuestro psicólogo disruptivo, a veces los TOC nos condicionan, ¿no? Siempre un TOC condiciona. Siempre. Hombre, claro, el que tiene un TOC real, vamos a dar ese apunte que ese es importante, real, vive en una jaula. ¿De cristal? No, precisamente. Qué bonito decir que es de cristal, pero cuesta más que romper que el cristal. Fíjate, yo me acuerdo mucho de esa película en la que el protagonista iba andando mientras intentaba no pisar las líneas del acerado. Maravilloso ejemplo de TOC, ¿no? Sí, eso es... Bueno, hay cosas que tenemos todo el mundo, ¿no? Como eso de que tú vas andando, ¿no? Y ves las losas y dices, uy, voy a pisar nada más que las del mismo color y cositas de esas, ¿no? Pero bueno, que eso no dista mucho de ser un TOC, pero eso sí, eso que tú planteas sería un buen ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es lo que ocurre cuando no haces algo que se supone que tienes que hacer en el TOC. La consecuencia es mucho peor para ellos que para ti. Pues vamos a hablar del TOC. ¿Los TOC se pueden domesticar? Hombre, esa sería la finalidad de la terapia, intentar domesticar a la bestia, porque eliminarlo no se puede como tal, pero sí domesticarlo para que puedas llevar una vida lo más funcional posible y que, bueno, hablando feamente, pues te empieza a importar un poco un carajo lo que te diga el pensamiento intruso. Fíjate, tú has puesto un ejemplo ahí que me llama mucho la atención. Bueno, eso hay un experimento por ahí psicológico que no sé si era un elefante rosa o era un oso polar, pero cuando te dicen no pienses en algo, automáticamente tu mente empieza a pensar. Claro, es que, bueno, yo es que utilizo los dos en la consulta, elefante rosa o el oso blanco, según me cobardía. Y claro, tú dices no pienses en algo y entonces tu mente pues lo trae aquí y directamente se sienta contigo en el sofá a comerse tu bolsa de papas fritas, vaya. Aparece ipso facto en tu salón. Antonio, te voy a preguntar por qué la fuerza de voluntad puede ser nuestro peor enemigo, porque yo esa frase no la entiendo. A ver, mira, cuando nosotros tenemos fuerza de voluntad es la inercia con la que queremos hacer cosas para salir, ¿no? De donde estamos metidos, o queremos hacer cambio. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hablamos del TOC, la fuerza de voluntad se convierte en compulsión. Entonces tengo tanta fuerza de voluntad por intentar echar algo de mi mente que es automático y que yo no puedo echar, que se convierte en un ritual que al final perpetúa el problema. Por eso la fuerza de voluntad, en este caso, es contraproducente. Ahí viene la frase. A ver, ¿el TOC qué consecuencias puede tener? A ver, tiene consecuencias en muchos aspectos. Mira, a nivel personal, evidentemente tiene una porque aparece muchísima ansiedad. Es un trastorno de ansiedad. Antes se catalogaba como un trastorno de ansiedad. Ahora en el DSM-5 se ha puesto como una categoría independiente, pero la base es la ansiedad, ¿vale? Entonces a nivel personal, pues tienes muchísima ansiedad y entras en un círculo vicioso de emoción, respuesta, y eso es un círculo que se retroalimenta. A nivel psicológico, pues se suele acompañar de otras historias, como las depresiones, porque claro, es como una indefensión hacia el futuro, las cosas no cambian, y yo me voy viendo como que voy estancándome, la gente va avanzando, entonces muchas veces se acompaña de depresiones, y se acompaña de trastornos emocionales. A nivel social, evidentemente, también hay una implicación muy fuerte, porque claro, dependiendo del tipo de TOC que tú tengas, hay personas, por ejemplo, que son las que tienen que ver con el tema de limpieza, con el tema del orden, que esto... Es lo que te iba a preguntar, porque el TOC a veces puede parecer que es muy positivo, ¿no? Porque una persona que tiene TOC por la limpieza, pues lo tiene todo muy limpito. Una persona que tiene TOC por el orden, está todo muy ordenado, está todo perfecto. Claro, esa es la jaula. Porque claro, una cosa es que las cosas estén limpias y otra cosa es que estén tan excesivamente limpias que ya no te permite a ti que tú hagas una vida que no sea algo más allá de limpiar. Entonces ese es el problema, que cuando ya hay ese tipo de
TOC que va más enfocado a temas como esto, ¿no? Como limpiar, como ordenar, como tal, te ocupa muchísimo tiempo. Hay personas que pueden estar incluso hasta 12 y 14 horas haciendo cosas de estas. Entonces, ¿qué me dices? claro, y no pueden tener una vida social plena, porque cuando vas tú a tomarte un Coca-Cola, si tienes que limpiar tu casa 18.000 veces. Entonces se limita mucho la vida de la persona a nivel social. Por lo tanto, fíjate qué consecuencias tienes en diferentes planos: fisiológico, social, emocional. Bueno, a ver, con el TOC entramos como en un bucle, ¿no? Es un bucle total. Porque el problema que tiene el TOC no es tanto que hay un pensamiento intruso, que sí, hay un pensamiento que es intrusivo, sino lo que hacemos cuando entramos en ese punto en el que hay una intrusión. Porque claro, al aparecer el pensamiento negativo, este intruso, es como cuando tú estás durmiendo y aparece un mosquito y empieza... Y tú empezaste así, para que se vaya. Me encanta cómo lo ha imitado el mosquito. Claro, es que... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú no llamas al mosquito, tú estás durmiendo plácidamente y el mosquito viene y te da por saco. Entonces, ese sería el pensamiento intruso, ese sería el pensamiento real obsesivo que aparece en tu mente y es como una manita que te va apretando así tus partes, ¿no? Y mientras que estás intentando descansar. Entonces, el problema está en que cuando yo hago eso, entro en una ansiedad que me despierta e intento echarlo por todos los medios. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú más así haces, pues más energía genera, más calor produce y empiezan a venir más colegas de ellos. Y entonces tienes una banda de mosquitos dándote por saco. Entonces, el problema de aquí es que cuando tienes ese pensamiento, hay una activación de una valoración subjetiva del problema y eso desata una ansiedad grande, que es lo que alimenta el fuego. Y lo que termina ya de provocar el incendio es la gasolina con la que tú lo apagas, que es el ritual. Es decir, cuando tú haces exactamente aquello que crees que te va a aliviar, que el alivio es momentáneo, pero eso que es lo que te voy a después... decir, pero que al final tú te sientes bien, ¿no? Porque dices, ya he terminado la tarea. Claro, te sientes bien, pero es un bienestar que te va a durar unos segundos, unos minutos. Es decir, que no es un alivio definitivo, es un alivio temporal. Entonces tú tienes que ver que realmente cada vez que tú te entra en tu mente un pensamiento negativo de si no limpio los platos, en mi casa le va a entrar cáncer a mi hijo. ¿Vale? Esta persona empieza a hacer lo que tenga que hacer. Claro, en el momento en el que hace esto, dice, ya lo he hecho, ya me libro. Pero es que al rato dice, bueno, ¿y si no lo has hecho bien? Otra vez. Y después dice, ¿y si no lo has hecho lo suficiente? Y otra vez. Y entonces te puedes llevar así todo el día. Claro, la realidad es que el problema es, como te digo, el pensamiento te va a venir. Pero lo que perpetúa realmente el problema es el ritual. Porque el ritual es el que te alivia la ansiedad, pero te la alivia, como estamos diciendo, no te lo quita. ¿Por qué? Porque el pensamiento, al ser como ese mosquito pesado, va a aparecer cuando quiera. Entonces el problema aquí del TOC es que las personas intentan controlar algo incontrolable. Y ahí es donde radica el problema, en la controlabilidad de algo que no se puede manejar. O sea, puedes manejarlo, entiéndeme, en el sentido que puedes hacer algo distinto al ritual, que ese es realmente donde se trabaja a nivel terapéutico. Pero el ritual como tal es la cola que el perro se intenta morder a sí mismo. O sea, que cuando sentimos la necesidad de hacer una cosa que habitualmente hacemos, que muchas veces puede tener una explicación extraña, como has dicho, si no limpio los platos va a pasar tal cosa. Exacto. Y otras veces puede ser que no. Cuando intentamos hacerlo, es cuando perpetuamos esa pescadilla que se muerde la cola, y si hacemos lo contrario lo rompemos. Vamos a ver, es que lo que tendremos que ver exactamente es qué es lo que yo hago y ver, porque esto no es una cosa que tú digas a todo el mundo le vale lo mismo. ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces va a haber personas con las que trabajar a nivel terapéutico en un TOC puede ser decirles que hagan lo contrario, o puede ser distinto porque se le puede a lo mejor hacer que demore la respuesta o que haga las cosas de una manera distinta. Es decir, que cada persona va a tener una manera diferente de afrontarlo. Entonces no podemos generalizar el tipo de respuesta que tenemos que implementar, porque la realidad es que el TOC es muy idiosincrásico. Es decir, tú y yo podemos tener el mismo TOC, a lo mejor, por ejemplo, de orden, pero la manera en la que a lo mejor tenemos que tratar contigo y la que tenemos que tratar conmigo es totalmente distinta. Entonces esa es la particularidad que tiene el TOC, que aun habiendo el mismo sustrato, tienes que echar diferente abono. Fíjate, hay una cosa que a mí me encanta, es que este hombre se le ocurra un montón, y entre lo que trae siempre hay maravillas que habría que coger, extraer
y decir, esto hay que marcarlo. Poned la siguiente diapositiva porque la siguiente diapositiva a mí me parece que está explicada de una manera maravillosa. Pero ya no tanto el ruido y la música, que ahora me lo explicas, Sí. sino en ese anuncio de YouTube. A mí me ha parecido esto la mejor manera de explicar algo que, bueno, es que no hay nadie que lo explique mejor que tú. Entonces, a ver, aquí hablamos de distinguir el ruido de la música. El ruido y la música, ¿a qué te refieres cuando dices eso? Pues exactamente, mira, cuando tú pones música, tú escuchas algo en concreto, ¿no? Sí. Pero el ruido es algo que entorpece. Es como cuando tú ponías la radio y eras chaval y querías grabar una canción y cuando estaba en pleno auge de la canción salía el locutor y te decía, bueno, hemos presentado la canción y yo decía, pero ¿por qué no te callas? ¿No? Un poco momento Juan Carlos. Entonces, claro, entonces el distinguir el ruido de la música es precisamente esto. El ruido es esa duda. Es cuando aparece ese pensamiento en el cual tú entras en esa duda que te genera incertidumbre, porque el problema real de la ansiedad y del TOC es la incertidumbre. Yo necesito tener una certeza absoluta, un 100% de seguridad de que lo que yo tengo en mi cabeza no va a ocurrir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que claro, la única certidumbre que nosotros vamos a tener es que cuando estemos bajo tierra, porque ahí ya tú no vas a dudar de nada. Y es la única cosa que tenemos clara en el mundo, que todo el mundo nos vamos a ir para el patio de las malvas. Es decir, que esa es la única cosa que tú en tu vida vas a tener 100% de seguridad. Todo lo que no sea eso, nunca vas a tener un 100%. Y ahí es donde la mente jaula te coge y te encierra, porque necesita eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es ruido. Porque cuando tú intentas discutir o dialogar con esta duda, ella te vuelve a sacar otra más, porque tú dices, bueno, ¿y si yo he limpiado bien todo? Pero como te dije antes, ¿y si no lo he hecho lo suficientemente bien? Y entonces vuelves a limpiar. ¿Y si no ha sido suficiente tiempo? Venga, voy a hacerlo no sé cuánto. ¿Y si ahora resulta que a lo mejor esto que me he dejado aquí, esto también es importante? Y entonces me voy a otra cosa. Entonces a cada intento que tú hagas de resolver esa duda, te va a venir una nueva, que es el famoso easy. ¿Vale? Y la música, al final, pues es un poco el trasfondo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que entender que cuando yo tengo un pensamiento, hay que distinguir entre cuando yo soy el que lo tengo y yo cuando soy el que lo produzco. Porque es distinto, no es lo mismo que yo esté aquí hablando contigo y ahora yo diga, uy, me ha venido a la mente, coge el micrófono y párteselo en la cabeza a Guillermo, que es una cosa que a mí me ha venido random, ¿vale? Vamos a ponernos en lenguaje. Pero a ver, yo ahí te voy a interrumpir. Venga, los pensamientos los creamos nosotros, no vienen instantáneamente, ¿no? Los pensamientos los crea tu cabeza, no tú. Cuando tú piensas voluntariamente estás ejerciendo tu lenguaje interno, que es el pensamiento. Pero la gran mayoría de los pensamientos que tú tienes, que tienes miles al cabo del día, son automáticos. Y tú no eres esto consciente. Tú y yo ya lo hemos discutido. Claro, esto lo hemos hablado, lo que pasa es que a ti te gusta buscarnos la lengua. Porque es que, claro, eso es una de las cosas que uno, por lo menos yo, no logro asimilar. Es decir, que haya pensamientos automáticos que aparecen de la nada. Claro, es como el vídeo de YouTube. Tú estás ahí viendo tu vídeo de YouTube fantásticamente y aparece un spam de publicidad que tú lo miras y tú dices, tu anuncio me hace odiar tu producto, no querer comprarlo, porque me estás fastidiando mi vídeo, ¿o no? Entonces, cuando tú haces eso, ¿qué es lo que intentamos todo el mundo? Dar a la X para quitar ese anuncio, pero el anuncio no se va, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que ese pensamiento que te decía, que es la música, el pensamiento es un evento, es una conexión eléctrica que hay en tu cerebro, entonces a ti te viene como un modo de pensamiento. Si tú lo interpretas y lo personalizas, diciendo, uy, es que yo he pensado que voy a coger el micrófono y se lo voy a partir a Guillermo. No, eso es una cosa que a mí me ha venido a la cabeza, distinto a que yo esté aquí y empiezo a pensar, bueno, ¿y cómo le doy la hostia? Si se lo doy por aquí, a lo mejor le doy con más fuerza, pero si le doy con el micrófono, además va a sonar que va a quedar más chulo. Entonces, ahí sí estás haciéndolo tú. Eso sí es pensamiento voluntario. Pero el que te venga una idea así, pum, y aparezca en tu mente, tú eso no lo pilotas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es donde está la música. Tenemos que intentar diferenciar cuando es un pensamiento que a mí me está viniendo de uno que es mío. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por esto mismo, porque claro, el hecho de que tú pienses una cosa y te aparezca, ¿vale? En tu mente de manera aleatoria, no hace que ocurra, porque entonces, ¿cuántas veces te había tocado a ti la lotería ya? Buah. Porque millones. Yo todos los días pienso que me toca y no me toca nunca. Vamos, como mucho lo he jugado. Es decir, pues ya te tocan más que a mí. Oye, pero esto ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo lo dejamos de tener? ¿Cómo se elimina un TOC? A ver, como hemos dicho antes, eliminar no se elimina.
Porque es que no estamos hablando de una cosa que sea como yo qué sé, una bacteria de un resfriado, que te toma algo y acabas con ella, ¿no? Sino que estamos hablando de que es una condición. Entonces los trastornos psicológicos no se curan, porque no estamos hablando de modelos médicos en los cuales sean enfermedades, sino que los trastornos se aprenden a manejarse. Y de hecho, a mí cuando yo trabajo en consulta, y esto lo digo muchas veces y supongo que tú te acordarás, yo siempre lo digo, no hablamos de enfermedades, hablamos de mejoría, y lo que aprendemos es a vivir funcionalmente con lo que tenemos. Porque el trastorno realmente no es más que una condición que a ti te trastorna tu vida diaria. Entonces tú te vas a aprender herramientas para manejarte con eso. Pero no hablamos de una curación como tal, porque eso no existe. Y si venimos con esa idea, al final que terminas tomando pastillas pensando que es como si fuera un resfriado. Y esto no es que tú te tomes cualquier cosa y ala, se me quita. No, aquí el síntoma te está avisando de algo. Y lo que hacemos es aprender a manejarnos con ello. Entonces, eliminar no se elimina el TOC. Lo que hacemos es aprender a domar un poco a la fiera. Es decir, ¿por qué? Porque cuando la fiera aparece, es como he puesto yo ahí, como el monstruo cuando tú tienes el gato en tu casa que no tiene comida y empieza con el comedero, pum, 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 y empieza a darte como diciendo, échame algo, pues el toque es un poco esto, es como tener ese monstruo detrás tuya diciéndote, Guillo, dame de comer, que yo tengo hambre y como no es esto te voy a comer yo a ti. Es como si tuvieras un león detrás, pero el león este es de mentira, es de cartón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, aquí nosotros como intentamos salir de él, salimos intentando, o sea, del TOC intentamos salir normalmente resolviendo la duda, intentando razonar con él. Y tú no puedes razonar con él. ¿Por qué? Porque él siempre va a tener una alternativa, como hemos visto antes. Entonces la duda no se resuelve dialogando, se resuelve actuando de una manera diferente. Y entonces ahí es donde nosotros entramos a trabajar, en cómo manejamos esa modificación del ritual. Entonces, por ejemplo, mira, yo ahí he puesto dos cosas un poquito que son muy típicas que hacemos con el TOC, ¿vale? Que una de ellas es aplazarlo. Es decir, oye, mira, tengo la necesidad de fregar los platos porque si no va a caer un meteorito en mi puerta. Es decir, yo he escuchado de todo, ¿vale? Con este tipo de pensamiento mágico. Entonces, claro, tú le dices, vale, venga, pues vamos a hacerlo. Lava los platos, pero date 10 minutos, no lo hagas en el momento. Y entonces vamos a empezar a aplazarlo, por ejemplo. Eso sería una acción un poco básica que hacemos con esto. Y otro, por ejemplo, es el no pedir un alivio momentáneo, porque esto es mucho para los verificadores. Oye, ¿tú crees que será esto? Y tú le dices, no, tú tranquilo que esto no pasa nada, pero ¿tú crees que no sé cuánto? Y te vuelve una y otra vez con la misma pregunta. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es un alivio. Vale, pero a ver, entonces, si se hace todo eso, sí, al final no encuentras ese alivio que tú hallas en el momento en el que realizas la acción del trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, que tú me estás diciendo a mí que para que de alguna manera maneje el TOC, me sienta mal. Claro. Es que si tú no te sientes mal, si a ti no te escuece, no estás sanando. Vamos llevándolo otra vez a temas, ¿no? Porque es como que se entiende mejor. Si tú tienes una herida y la herida no te empieza a picar, es como que no está haciendo algo. Entonces la ansiedad realmente es la alarma, es el ruido que hace el miedo. ¿Vale? Entonces, si yo, ante esa ansiedad, tú imagínate que tú estás en tu casa y suena una alarma, ¿vale? Entonces, si suena esa alarma en tu casa, pues si tú tienes, por ejemplo, el TOC, te vas a quedar pensando, bueno, y si esto es lo otro, si no sé cuánto, si no sé qué. Si tú no tuvieras TOC y tuvieras un peligro real, tú saldrías por pata. Tú no te quedabas dialogando si tiene que apagar la alarma o si hay fuego, si lo que sea. ¿Entiendes? Entonces ahí va un poco la historia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes esa duda infinita de, oye, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si tal? Yo tengo que hacer algo que a mí me saque de ese bucle. Sacarme de ese bucle implica hacer algo que yo normalmente no hago. Por lo tanto, la ansiedad se va a disparar. Pero mantenerte en ella y no evitarla o volver otra vez a la rutina que normalmente hace es lo que te saca del bucle. ¿Por qué? Porque el problema está en que cuando tú dices, es que si yo no... Yo qué sé qué te digo, ¿no? Estoy intentando pensar algún ejemplo así que sea llamativo, ¿no? Tú imagínate que tú dices, es que si yo, por ejemplo, no tocas 3 veces el timbre, se va a morir mi pareja. ¿Vale? Entonces, claro, ¿por qué 3 y no 2? ¿O por qué 3 y no 4? ¿No? Entonces, oye, mira, prueba a darle 2 veces a ver qué pasa. Porque después tenemos un sentimiento, ¿vale? A mí me encanta mucho, porque tú sabes que yo no soy un poquito distinto. Entonces a mí me gusta siempre hablar de esto, del sentimiento como de soberbia, ¿no? Pero no en la mala acepción de la palabra, sino decir, fíjate, hasta qué punto llega la soberbia humana, entendida como algo de creencia, que es como que yo soy Dios y si yo no toco el timbre, se muere otra persona. O sea,
¿cómo va a ser esto? ¿No? O que si yo no hago o toco 3 veces una puerta, va a haber un accidente aéreo. O sea, pero ¿qué capacidad tengo yo de control sobre el entorno, el mundo, como para que yo tenga esa capacidad, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos, que es lo que te digo. Pero ¿qué pasa? Claro que la persona, evidentemente, no piensa que está actuando con la soberbia, tampoco es que tenga esa actitud, pero su pensamiento tiene como ese punto ahí de decir, hostia, que si no hago esto, voy a provocar una catástrofe y entonces aparece la culpa. Es que ese accidente de avión ha sido porque yo no toco 3 veces el timbre. Entonces, tú imagínate en la cabeza de esa persona la angustia que aparece. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, a ver, vamos a ir rápido porque nos queda poco tiempo, pero esto del TOC entonces se puede hacer un diagnóstico. Podemos decir, tienes un TOC. ¿Cuándo tiene un TOC alguien? Estamos hablando de ejemplos que algunas personas dirán, pues a mí me ha pasado, y otras personas dirán, pero ¿y eso cómo va a ser? Yeah. Imagino que habrá diferentes niveles y cómo podemos decir nosotros, tenemos un TOC. A ver, es que lo que pasa es que ahora mismo tenemos un problema con las redes y tenemos un problema con la información. Porque como está tan a la mano la información, muchas veces nos dan información que no es real, que no está verificada, que no es buena, y entonces empezamos a crear cosas que no existen. Ahora todo el mundo dice, esto me da TOC. No, perdona. A ti no te da TOC. A ti lo que pasa es que a lo mejor esto da y te genera un malestar, el de que a lo mejor ese cuadro está doblado y dices, hostia, pues eso no me mola de mí que esté así. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo me pegue 14 horas intentando poner cuadro y lo pongo loquito, porque si no, la ansiedad que me da por pensar, yo que sé, que se va a morir mi familia. Es que es muy distinto. Entonces, cuando hablamos de TOC, por favor, no hagáis diagnósticos de churretoso de internet. Claro, por favor, lo pido. No hagáis churreteo. Y a un profesional, porque el profesional es el que te va a decir, oye, mira, pues esto estamos hablando de un TOC o no. ¿Por qué? Porque el TOC no es una broma. Y aquí me pongo serio. ¿Vale? Aquí me pongo serio. Sabéis que me gusta mucho el cachondeo, pero en este caso me pongo serio. El TOC no es una broma, ¿vale? El TOC es un trastorno muy limitante, muy jodido. Entonces, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos de churreteo de internet y de creernos todo lo que nos cuenta cualquier gurú de cabecera y vamos a ir a profesionales que de verdad os lo diagnostiquen. ¿Por qué? Porque necesitamos ver una serie de indicadores y uno de ellos es la ansiedad manifiesta, vemos también la limitación personal y vemos esto, el recorrido que tiene y si hay comorbilidad con otras cosas. Entonces, eso para empezar. Y después, otra cosa que tenemos que tener clara es que el TOC se trata. El TOC se puede tratar, se mejora y vamos a desterrar la idea de eliminar el TOC de nuestra vida, vamos a eliminar esa idea de curación como si fuera esto una enfermedad. No, el TOC es una situación que tenemos a nivel psicológico, que hay una serie de síntomas que se aprenden a manejar y podemos llevar una vida funcional, que es lo que realmente tenemos que buscar todo el mundo, una vida funcional donde tú más o menos puedas vivir y que cuando te venga este pensamiento de decir, oye, mira, y si ahora yo cojo el micrófono y se lo estampo a él, yo diga, pues mira, la verdad es que me importa un carajo. Y ahí es donde realmente, aunque esa ansiedad que a ti te va a dar un poquito, porque claro, evidentemente no es un pensamiento agradable, pero en el momento en el que tú digas, mira, me importa un carajo pegarle con el micrófono, ahí ese manejar esa ansiedad y no hacer el ritual de ponerme a lo mejor y ponerme a presionar. Es como ¿viste la película de Tok Tok? Sí. Tú lo has visto, había una que se presionaba todo el tiempo, otra que tenía eco, es decir, cada uno tiene su ritual. Pues el no entrar en el ritual, hacer algo distinto y saber manejar ese punto de ansiedad, esa es realmente la curación del TOC. Al final, que como dice Antonio Guerrero, la vida son 2 días y si pasamos unas pensando si hemos cerrado bien la puerta o no, pues fíjate que mal gasto de tiempo. Pues sí. Tú propones ahí un reto que ya lo propusiste la última vez que estuviste aquí. Te recuerdo, antes de Semana Santa, no sé si la gente lo ha hecho o no, y es hacer una cosa mal a propósito, aposta, claro, ¿vale? Para demostrar que no pasa nada. Exacto, porque es lo que te decía, el ritual, el problema que tiene es que es inflexible. Entonces, si no lo hago 3 veces, va a explotar un avión. Vale, pues voy a hacerlo 2 veces y voy a ser mala gente. La mala suerte que puede tener uno cuando diga eso y explote. Oye, pero ¿qué pasa? Que no podemos tener 100% de seguridad nada, como hemos dicho antes. Así que tened claro que no va a explotar por vuestra culpa. Antonio Guerrero, psicólogo de esta casa, muchísimas gracias como siempre por hacerlo todo tan fácil y precisamente por eso estás tú aquí, para evitar que la gente acuda a esos gurús que nada tienen que ver con la profesionalidad y con esta cuestión que estamos tratando aquí, que es hacer las cosas bien con una persona que de verdad sabe de lo que está hablando. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre.